Cordial saludo. Hoy presentamos las diapositivas correspondientes a la unidad 1, tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Presentada la tutora Julie Carolina León, realizado por Luz Danin Bachi, código 36-114-949. Joar Enrique Floriano, código 1082-1266-80 y Jessica Esneda Romero con el código 1077-8724-89. Pertenecemos al grupo 100 y damos inicio a la primera pregunta. Explique de qué dependen los tipos de actividad microbiana y la velocidad de esas actividades en su respuesta. Mencione tres recursos y tres condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Tenemos los tipos de actividad que encontramos los fisiológicos, clase de especies, el volumen de población. Encontramos los tres recursos que tenemos las condiciones que influyen. En los recursos encontramos el carbono orgánico en su forma, el nitrógeno en forma orgánica e inorgánica, los nutrientes como en el orden macro que encontramos el azufre, el fósforo, el potasio y el magnesio. En las condiciones que influyen nos encontramos con la humedad, nos encontramos también con la temperatura, que pueden ser altas, bajas y medias. También nos encontramos con el pH del suelo, que encontramos desde 0 hasta 8.5, donde podemos encontrar podemos encontrar este pH del suelo. Y esto influye mucho en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Estos están asociados para el desarrollo de ellos. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana es un grupo de población de células de diferentes especies, que aquí la podemos ver, están relacionadas y tienen diferentes actividades que en su hábitat son necesarias y ellas se mantienen entre sí en una comunidad. Seguimos con la tercera. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Decía, en la imagen tenemos la riqueza, que es el número total de, de diferentes especies que aquí lo relacionamos, y la abundancia es la cantidad de individuos que podemos encontrar en una comunidad establecida. Aquí podemos relacionar cómo podíamos encontrar este tema de riqueza y abundancia. Y la función, pues ellos están relacionados relacionados en el hábitat para hacer el crecimiento microbiano del suelo. Tenemos la cuarta pregunta, donde nos dice, sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental, perdón. Tenemos la energía al ecosistema, tenemos la materia orgánica y los minerales, la energía solar, la fotosíntesis y los microorganismos y la utilización de nutrientes. Todos ellos están relacionados para cumplir un trabajo esencial para el desarrollo de estos microorganismos del suelo que juegan un papel importante en la vida vegetal y también son muy importantes en el desarrollo de la vida de las plantas. Tenemos la quinta pregunta. Explique el concepto de microambiente empleando un ejemplo microambiente de oxígeno en tierra. El concepto de microambiente decimos que es un espacio muy pequeño donde habita una serie de especies, pueden habitar plantas, animales. Tenemos aquí esta imagen que está relacionada
con los vegetales, se le aplica un poco de tierra y podemos tener plantas, podemos tener animales y diferentes especies y podemos tener un hábitat con oxígeno para el desarrollo y su, digamos, su existencia dentro de un frasco que es un hábitat muy pequeño que tiene oxígeno. Ahí se me pasó. Pregunta: ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Tenemos la competencia entre microorganismos, que es la recolección de nutrientes, es esencial con metabolismos, la velocidad de crecimiento. ¿Por qué se favorece cooperar? Se favorece cooperar porque ellos no se pueden destruir entre ellos mismos en ese mismo hábitat, porque todos son esenciales e importantes para el desarrollo de cualquier actividad de ellos mismos. Tenemos la séptima pregunta. Explique con un dibujo esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Tenemos la descomposición del suelo, donde tenemos el aire, el agua, que son la mayor parte de compuestos de compuestos que son el agua y el aire, que tienen la mayoría en su totalidad. Eh, Tenemos también la materia orgánica, tenemos el 5% de microorganismos y macroorganismos. También nos encontramos con partículas que tenemos arena, el limo, la arcilla, y estos están relacionados en la descomposición del suelo. Le doy paso a mi compañera para que siga con la siguiente secuencia. Gracias. Hola, mi nombre es Jessica Romero. En este punto número 8 nos dice, defina rizósfera y argumente su importancia. 2. Efecto rizosférico. La rizósfera es una zona muy delgada entre la raíz de una planta y el suelo. Es muy importante porque es donde se encuentra la mayor cantidad de microorganismos y también la mayor cantidad de nutrientes para la planta. De ahí depende el crecimiento y el desarrollo de la planta. Efecto rizosférico. El efecto rizosférico son todas las sustancias que expulsan las plantas. Es importante porque de estas expulsaciones de la planta dependen la cantidad de microorganismos o la multiplicación de microorganismos que allí habitan. En la pregunta número 9 nos dice, ¿qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? Es la rizósfera, porque es donde se encuentran la mayor de nutrientes orgánicos, mayor cantidad, también bacterias, también hongos y todo lo que la planta necesita para su crecimiento y desarrollo está en la rizósfera. De ahí es donde está la mayor disponibilidad y también la asimilación. También están los fitopatógenos que son los destructores de plantas, entonces pues también hay que tenerlos en cuenta ya sea para ser controlados, para poder que la planta se desarrolle muy bien. Que en la número 10, ¿qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Es la costra biológica del suelo. Es importante por el gran aporte de carbono orgánico y nitrógeno al suelo. Es importante también para proteger el suelo de la acción erosiva de la lluvia y el viento. En la número 11, ¿qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Estos factores son varios, entre los cuales está el pH, la temperatura, la humedad, la disponibilidad de oxígeno, entre otros que son los que hacen que
que la actividad microbiana en los suelos sea alta, sea baja. En la número 12, ¿por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Es posible la especiación alopátrica o dispersión de una población de microorganismos, digamos de un mismo grupo de microorganismos que se dispersa por distintos factores como cambios de temperatura, cambios en niveles de agua, también por aislamiento reproductivo. A la hora de reproducirse también se pueden aislar este tipo de microorganismos entre sí, entonces por eso se da la especiación alopátrica o dispersión de una población de microorganismos. Cordial saludo, mi nombre es Joel Enrique Floriano Tovar, estudiante de agronomía del CECAT de Pitalito, y voy a dar continuidad al cuestionario de la tarea colaborativa de microbiología de los suelos. Las preguntas que me correspondieron fueron las siguientes. La número 13. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Bueno, poseen un rol muy importante en la defensa y aporta al ecosistema porque tienen funciones esenciales en la salud del suelo. Ya sabemos que el carbono da nutrientes generando fertilidad y una gran abundancia de microorganismos al suelo, lo cual hace que prosperen los diferentes tipos de vida, plantas, vegetales, todo lo que tenga que ver con vida vegetal, prosperan gracias al carbono que da nutrientes. La siguiente pregunta fue la número 14. Nombre 5 grupos microbianos y sus funciones. Bueno, los siguientes grupos son hongos. Se encargan de transformar la materia orgánica e inorgánica. Ellos se encargan de transformar todo lo que se descompone. Se llena de hongos y se va descomponiendo para formarse en nutrientes para las plantas. Las bacterias son muy fundamentales en el suelo porque al interactuar con las plantas tienen la capacidad de fijar nutrientes. También se utilizan para procesos de fermentación de lácteos, para hacer quesos, yogures, cúmices, todo lo que tiene que ver. O sea, la leche la dejan fermentar, digámoslo así, le sale una bacteria que es buena y hace que la leche se corte y se formen los diferentes productos, queso, kumis o yogures. El siguiente es el virus. Es un microorganismo contagioso microscópico que se puede replicar sobre las otras células de los otros individuos. De los virus se logra tener información fundamental para determinar si son un virus nocivo y de cuál se puede sacar información para ver cómo combatirlo, para adaptar las curas y todo eso. Las arqueas son aquellas las que se encargan de transformar la disolución biológica y la depuración del agua. Protozoos son estos los encargados de mineralizar los alimentos que están localizados en el suelo para que las matas dispongan de él. O sea, ellos se encargan de coger los nutrientes que hay en el suelo y de mineralizarlos para que la planta pueda tomarlos más fácilmente. La pregunta siguiente fue la número 15. Nombre 3 factores claves que controlan la dinámica de la biomasa microbiana del suelo, SMB, las sílabas de la microbiana del suelo. Estos 3 principales factores están compuestos por macroclima, topografía y calidad del suelo. Esta dinámica de la SMB es un elemento clave para determinar la liberación de nutrientes inmovilizados por la muerte de células microbianas, y aquellos nutrientes que se liberan con este proceso es importante para el desarrollo de las matas. Ya sabemos que la masa microbiana del suelo es prácticamente la fuente de vida para todas las plantas. 16. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Como factor gobernante tenemos la materia orgánica. Ya sabemos que la materia orgánica es la fuente de nutrientes de las plantas.
debido a que esta contiene la mayor cantidad de carbono y la mayor cantidad de microorganismos, los cuales aportan muchos nutrientes al suelo, pero también existe la variabilidad climática, los tipos de suelo, de tierra, los usos de tierra, diferencia en la calidad de sustratos de carbono, nitrógeno orgánicos producidos por diferentes tipos. Ya sabemos que se producen por residuos, estiércol de animales, hojas, animales muertos, todo eso pues son desechos orgánicos y producen nutrientes para la planta. La siguiente pregunta es la 17. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en un ecosistema pobre? Argumente su respuesta usando un ejemplo del bosque tropical seco. Pues ya sabemos que el principal reservorio de nutrientes para cualquier ecosistema es la SMB. Es el principal reservorio de nutrientes, posee una gran capacidad de absorber el nitrógeno, dando así supervivencia a las plantas en los bosques tropicales secos. O sea, la principal reservorio es la SMB, porque ahí es donde están todos los nutrientes que pueden tomar las plantas. La siguiente pregunta es, ¿por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Pues esto es debido a como una secuencia, ¿no? Pues ya sabemos que la biomasa microbiana es donde prácticamente se encontramos todos los microorganismos, todos los nutrientes que las plantas pueden tomar. Por eso dice, el tamaño de la biomasa microbiana del suelo, SMB, nos brinda un índice de velocidad de restauración. Esto suele suceder debido a que la cantidad de materia orgánica que nos brinda a un ecosistema hace que aumente la vegetación y aparezcan nuevas especies. Entonces, gracias a la masa microbiana, biomasa microbiana. La siguiente pregunta es la número 19. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Ya sabemos que si hacemos plantaciones en terrenos que están con buena masa microbiana, pues van a crecer más rápido, van a formarse más rápido, restaurarse más rápido. Pero eso se puede dar también de forma natural, sin necesidad de uno plantar nada. Ese proceso puede durar hasta 4 décadas a darse de forma natural, pero gracias a las materias orgánicas que se encuentran localizadas en el suelo, la recuperación y productividad de un ecosistema se puede hacer más rápido en menos tiempo. Y eso es gracias a la abundancia de microorganismos nativos del suelo y a la abundancia de cepas microbianas beneficiosas, como micorrizas y fijadores de nitrógeno, lo cual hace que aumente la vegetación. Creo que esta es la última pregunta del cuestionario. Aquí tenemos el pantallazo del Turnitin. La verdad, pues nos quedó en 32. Hicimos todos los cambios que pudimos, pero pues las preguntas siempre nos sale un poco elevado y pues la verdad sí usamos varias palabras de los temas que hemos leído. Y pues nada, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.